Bienvenido a otro Devo Kids. Esto es una producción de Click Ministerios. Yo soy Marlon Hernández de Guatemala y te agradecemos porque estás siempre al tanto de las nuevas cosas que estamos nosotros promocionando en nuestro canal. Hoy quiero hablarte acerca de una historia muy conocida, pero poniendo énfasis en algo muy especial. ¿Recuerdas a José, el hijo de Jacob? Aquel muchacho que era amado por Jacob porque era el hijo de Rebeca, la mujer a quien Jacob amó con pasión. Pues sabemos que Jacob demostraba demasiado el amor que le tenía a José sobre sus hermanos. Le regaló una túnica de colores muy hermosa y también Dios favorecía a José, pues por algún motivo ha de haber sido Dios el que le daba a José estos sueños, y los hermanos se burlaban de los sueños que José tenía. También el papá en cierta ocasión, cuando José les había mencionado que había soñado que las 11 estrellas, el sol y la luna, se postraban delante de él. Y entonces se burlaban diciéndole: ¿quieres decir que tu padre y nosotros vamos a postrarnos delante de ti? Y se burlaban, se reían, le hacían bullying, dirían hoy. Pero en fin, eso es lo que José vivía en su casa. ¿Te parece algo conocido, algo similar a lo que tú vives? ¿Se burlan de ti? Pues hay un propósito para lo que Dios nos permite vivir y para lo que Dios nos permite también realizar. Pues menciona la Biblia en Génesis 37 que José fue enviado por su padre para que llevara comida a sus hermanos porque tenían algunos días de haber salido con el rebaño, buscando pastos para que se alimentaran. Lo curioso es que si iba José a hacer este mandado, decimos en Guatemala, este encargo que el papá le había dado de llevar la comida a sus hermanos, y él llevaba su traje bonito para lucirse. Pues menciona la palabra que cuando los hermanos vieron que venía José, entre ellos se pusieron de acuerdo, agarraron a José, le quitaron el traje que tanta envidia les daba quizás, y lo metieron a un pozo, a una cisterna que estaba vacía y sucia. Ojo que la intención de los hermanos era matar a José. Y todos conocemos cómo Dios protegió a José. Dice que mientras los hermanos comían de lo que José les había llevado, vieron que venía un grupo de ismaelitas de Galaad. Y entonces Judá dijo: ¿qué ganamos matando a nuestro hermano y teniendo su sangre en nuestras manos? ¿Por qué no lo vendemos? Sacaron a José del pozo, lo vendieron a los ismaelitas como esclavo. Dice que el traje que José tenía, mataron uno de los cabritos y lo llenaron de sangre para decirle a Jacob que habían encontrado ese traje en el camino. ¿Te imaginas el dolor de Jacob al saber que su hijo amado había muerto? Quizás devorado por una fiera, asaltado. No sé qué se imaginaría Jacob, pero el traje estaba con sangre. Pues pasó el tiempo, sabemos la historia de José, lo que vivió en la casa de Potifar, a pesar de ser un buen siervo, lo que vivió en la cárcel, los sueños que le reveló al copero y al panadero, y al final llega delante del faraón para revelarle el sueño. Lo pusieron sobre toda la tierra de Egipto y solo el faraón tenía más poder que José. Para todo eso José fue preparado. Fue un proceso quizás difícil, doloroso, de muchos sentimientos, en donde José posiblemente dijo: yo no merezco esto. Tantos pensamientos que nos vienen a la mente cuando estamos atravesando por valles que Dios permite para preparar nuestras vidas. Bueno, se llegó una sequía a toda la tierra de aquel lugar, y los hermanos fueron enviados por Jacob a Egipto, porque en Egipto José había preparado muchas bodegas con alimento para el tiempo de la sequía. Llegaron los hermanos, fueron bien atendidos, se sorprendieron de cómo los atendieron, y entonces cargaron sus sacos. Y José les preparó una trampa.
les dijo a los criados egipcios que pusieran una copa de él dentro del costal de Benjamín. Benjamín era el hermano más pequeño y era el segundo hijo de Jacob y Rebeca. Fue cuando Rebeca murió, cuando nació Benjamín. Se fueron los hermanos con su carga, habían pagado por los alimentos, y cuando iban a una distancia corta los alcanzaron unos oficiales egipcios y dice que les dijeron: ¿qué les pasa a ustedes? Estoy parafraseando lo que dice la palabra. Eso está en Génesis 43. ¿Qué les pasa? ¿Por qué responden así al buen corazón de nuestro amo? Pues en fin, que se robaron una copa, dijeron que no, que ellos eran inocentes y que al que le encontraran la copa, que se quedara como esclavo. Quizás resulta que todos vieron que el dinero con el que habían pagado estaba de vuelta en sus sacos, pero en el saco de Benjamín estaba la copa de José. ¿Imaginas la sorpresa de estos hermanos de José al ver la copa en el saco de Benjamín? Porque sabían que Benjamín era el ahora hijo querido de Jacob. Regresaron delante de José, explicaron que eran inocentes, lo que tú puedes leer ahí detenidamente. Y José dice: no hay problema, solo necesito que se quede el hombre en donde encontraron la copa del rey. Otra vez Judá se para delante de José y le explica que por favor le permita a él quedarse en vez de su hermano, que ellos van a ir con su padre para llevar los alimentos, pero que no pueden permitir que su padre sufra otra vez, que quizás están pagando por los pecados que habían cometido, le dice Judá. Dice que José sintió un sentimiento muy especial al escuchar las palabras de Judá. Y ese es el punto que quiero dejarte hoy. Siempre Dios pone a alguien que se preocupa por ti. En este caso, Judá no permitió que mataran a José y ahora estaba intercediendo por Benjamín. Estaba protegiendo a Judá en estas dos situaciones a los menores del hogar. Así que no importa que tú no estás con tu papá, no importa que no estés con tu mamá, estás con tus abuelitos, con algún tío, o vives con una persona que no es tu familia, pero que te quieren, pero que darían todo por ti. Así que agradece a Dios también por eso, porque Dios se preocupa por ti. En los pequeños detalles podemos darnos cuenta. Sea agradecido en todo lo que hagas y recuerda tener un buen tiempo con Dios. Te espero en el próximo Devo Kids.